Tú no puedes decir quién es Ferreras, tú no puedes decir para quién trabaja Ana Rosa, tú no puedes decir para quién trabaja Vicente Vallés. Volvemos a vivir algo que ya hemos vivido en los últimos años muchas veces y que inevitablemente genera un desgaste, y es como el enésimo intento de matar a Podemos y de conseguir que Podemos no exista. Diciendo lo que Podemos dice de Europa, lo que Podemos dice de la OTAN, lo que Podemos dice de los capitalistas despiadados, lo que Podemos dice de Ferrovial, lo que Podemos dice de Juan Roig, lo que Podemos dice de Ana Rosa Quintana. Podemos dice todo lo que está prohibido decir en casi todas las televisiones y radios de este país. ¿No os habéis dado cuenta de que prácticamente no queda ni un solo tertuliano en las televisiones públicas y privadas que hable mal de la OTAN? ¿No os dais cuenta que hay un pacto corrupto en el que dice estamos dispuestos a tener izquierda aquí en este plató, pero solo a la izquierda que cierre filas con la OTAN? Es tan evidente. Si tú quieres seguir en esta tertulia, si tú quieres seguir teniendo una voz que llegue a mucha gente, estas son las reglas que tienes que cumplir. Tú no puedes decir quién es Ferreras, tú no puedes decir para quién trabaja Ana Rosa, tú no puedes decir para quién trabaja Vicente Vallés. Tú tienes que asumir que hay una serie de reglas que no se pueden romper, porque esas reglas son la condición de posibilidad de que nada cambie. Precisamente por eso quieren matar a Podemos, porque lo que ha demostrado en los últimos años es que algunas cosas sí pueden cambiar. Todas las fuerzas políticas de la izquierda en España, y Podemos también, condenaron desde el principio una invasión rusa injustificable. Y parece que algunos medios de comunicación se olvidaron de que los grandes aliados del ultranacionalista Putin en Europa eran la derecha y la extrema derecha. En España era Aznar el que hablaba bien de Putin. En España era Abascal el que retuiteaba a Putin. En toda Europa, las fuerzas políticas de extrema derecha veían en el autoritarismo ruso un ejemplo a seguir. Y, sin embargo, ha habido muy pocas fuerzas políticas que se hayan atrevido a decir que la OTAN no es un club de fuerzas y de países democráticos, que la OTAN es un instrumento al servicio de los Estados Unidos para defender los intereses geopolíticos de los Estados Unidos. Hay quien entiende que hablar ahora de la OTAN y de la guerra de Ucrania supone ponerse enfrente a todos los cañones mediáticos de los poderes económicos de aquí y de fuera. ¿Recordáis cómo recibieron las instituciones europeas a Syriza? ¿Recordáis la tenaza de los poderes económicos y políticos europeos para hacer fracasar el programa con el que Syriza ganó las elecciones? Comparadlo ahora con la forma en la que ha sido recibida Giorgia Meloni, no solamente por las instituciones europeas, sino también por nuestro presidente, un presidente socialdemócrata. Quiere decir que en Europa se está produciendo un giro hacia la derecha básicamente dominado por los planteamientos políticos de la OTAN. El problema de eso es que la primera víctima de ese proceso puede ser la democracia. Elogiar a Giorgia Meloni una semana antes de que declare el estado de emergencia para dar poderes especiales a las fuerzas de seguridad para actuar contra personas cuyo único delito es haber tratado de huir de la miseria y de la pobreza, es el comienzo del fin de la democracia europea. Y hay quien dice, si esto es lo que piensa Podemos de Pedro Sánchez, si esto es lo que piensa Podemos, esa socialdemocracia que cierra filas con la OTAN, ¿por qué no abandonáis el gobierno? Eso es lo que querrían. Porque precisamente decir ciertas cosas solamente adquieren valor cuando se dicen desde dentro del gobierno. ¿Qué importancia tiene que un dirigente de un partido político de izquierdas, de extrema izquierda o de lo que nos dé la gana diga que la OTAN está muy mal? Eso no tiene ninguna importancia. Que lo diga Yone Belarra, ministra de Derechos Sociales, sí tiene importancia política. Que una ministra de un gobierno de la Unión Europea diga los intereses europeos
los tenemos que defender los europeos y no una organización al servicio de los Estados Unidos. Y que lo diga alguien que tiene la capacidad de negociación suficiente para al día siguiente de decir esto presentar un acuerdo para la ley de vivienda. En política, la importancia de las cosas que se dicen tienen que ver con el lugar desde el que se dice. Cuando te insultan, cuando te menosprecian, cuando todos los cañones mediáticos del poder construyen un relato ofensivo, yo entiendo la sensación de muchos compañeros y compañeras que exijan ese respeto. Cuando la portada de un periódico y las portadas de diferentes medios de comunicación invitan a esa ruptura, están señalando básicamente el camino que les gustaría que se recorriese, a pesar de los insultos, de los ninguneos y de los desprecios, porque hay algo mucho más importante que la dignidad de toda esta militancia: poder seguir transformando este país.